Hola. Bienvenidos a Mates de Papel. En esta ocasión les voy a explicar este ejercicio al cual se nos pide resolverlo por regla de los 4 pasos o también mejor conocida como derivada por definición del límite. Ahora, para resolver este ejercicio debo explicarles que está a nivel perro loco, así que para quitarle esa dificultad y ponerle correa hay que tener en cuenta dos cosas. Primera, recordemos que la derivada de dos o más funciones se puede separar en una derivada independiente donde se puede derivar cada una de esas funciones por separado. Otra cosa que también debemos recordar es que las constantes no se derivan. Eso es pero muy importante. Si tenemos en cuenta eso, entonces lo primero que notaríamos es que no se podría hacer el álgebra de esta resta de fracciones para poder juntar estas dos funciones y después hacer la regla de los 4 pasos. ¿Por qué? Esa es una gran pregunta. La respuesta a eso es que terminaríamos con un álgebra tremendamente horrible y literal el ejercicio, pues en lo personal a mí me está dando una diarrea mental de solo pensar en qué tendría que hacer. Entonces, por esa razón, no podríamos juntar las operaciones, pero sí las podríamos manejar, como lo comenté al inicio, por separado. Esa es otra cosa. Ahora, si notamos de cada función que tenemos aquí los factores constantes, entonces notaríamos que en esta función el factor constante es 2 y en esta función el factor constante es negativo 1/4. Por lo tanto, yo voy a poner de color verde los factores constantes y voy a dejar las funciones que sí voy a derivar de color negro. Entonces, como primer paso, propondré la función evaluada en su incremento, donde las x de cada función tornarán por x más el incremento, que es lo de morado. Si notas, fue lo único que cambió. X por x más el incremento, esta x por x más el incremento más 5, x como x más el incremento menos 3. Y listo. Este sería el primer paso. Y hasta aquí acabaría. ¿Por qué acabaría hasta ahí? Esa es otra buena pregunta. La razón de por qué acaba hasta aquí es porque nosotros tenemos que hacer, antes de pasar al siguiente paso, toda el álgebra posible en las funciones en el paso que estamos. Lo primero que debemos recordar es que como 2 y negativo 1/4 son constantes, entre comillas yo podría hacer la multiplicación de 2 por todo esto. Pero como es una constante, repito, no se necesitan derivar, así que no necesito incluirlas aquí. En dado caso de que se pueda, como aquí, o aunque no se pueda, como acá, pues como 1/4 no se puede incluir dentro de la raíz. La realidad es que sí se puede incluir, pero no se debe. Así que, y bueno, ¿por qué no se debe? Porque complicaría más el ejercicio. Y bueno, por eso lo dejamos aquí. Teniendo en cuenta todo eso, ahora vamos al paso 2. Y bueno, en el paso 2, para comenzar a resolverlo, recordemos que del paso 1, esta fue nuestra función evaluada en el incremento. Y esta función también fue la función evaluada en el incremento. En el paso 2, a esta función le tenemos que restar la función original. Por lo tanto, el paréntesis lo recorreré un poco más a la derecha para incluir su función original. Lo mismo haré con esta función. Pondré en este caso un corchete para hacer que la función original, que está restada, se denote como que solamente está aplicándose la resta a esta raíz. Esa es la razón por la cual hice lo que hice. Teniendo en cuenta esto, ahora necesito ver qué puedo hacer en cuanto a cada una de estas funciones. Y lo primero que noto, y creo que debí también decirles desde el inicio, es que tenemos una expresión racional y una expresión irracional. Cada una se resuelve de distinta forma. Por ejemplo, la expresión racional en el paso 2 hay que hacer la resta de fracciones hasta que se termine. En la función irracional, la realidad es que no hay que hacer nada en el paso 2 y directamente pasarnos al paso 3. Por lo tanto, a esta función ya no le voy a hacer nada, sin embargo voy a hacer la resta de fracciones con esto. Ahora, aquí hay algo muy importante. La resta de fracciones todo mundo la enseña de una manera ultra agresiva en cuanto a la solución de regla de los 4 pasos.
te propongo una alternativa que le va a quitar lo groserísimo, lo feo, lo pesado y lo laborioso. Lo que tienes que hacer para ello nada más es hacer la multiplicación de este término con este término, menos la multiplicación de este término con este término por separado. Ojo, así como lo estoy planteando. Primero hice la multiplicación de este término por todo este término. Y entonces aquí me dio x por x, x cuadrada, x por el incremento, 5 por x más 5x y 5 por delta x, 5 por delta x. Ahora, en este lado, este negativo se lo podemos dar ya sea a este término o a este término. La pregunta es, ¿a cuál se lo daríamos? Por facilidad, al que tiene menos términos. Por lo tanto, el negativo pertenecerá a x. Sin embargo, vuelvo a repetir, puede ser para cualquiera. Teniendo eso en cuenta, pues ahora haré la multiplicación. Negativo x por x dará negativo x cuadrada, negativo x por el incremento dará negativo x por el incremento, y negativo x más 5 por 5 dará negativo 5 por x. Lo que tenemos que hacer ahora es comparar los términos que sean idénticos pero de signo contrario, pues se cancelarán. Esto es lo que en teoría debería de haber quedado en el numerador al hacer estas multiplicaciones. Y fíjense que literal, si hubiéramos hecho el método antiguo, hubiera escrito quizás 2 o 3 veces esto. Pero gracias a esto que hice, la realidad es que no he hecho tanta salvajada y no la haré. Retomando lo que tenemos que hacer de cancelar estos términos con los que sean idénticos pero de signo contrario, notamos que x cuadrada con el negativo x cuadrada se cancelarán. X por el incremento se cancelará por el negativo de x con el incremento. 5x se cancelará con el negativo de 5x. Lo que podemos notar es que solamente nos ha quedado 5 que multiplica al incremento. Eso quiere decir que 5 que multiplica al incremento quedará en el numerador. ¿Y qué pasa con el denominador? Recordemos que en teoría de las fracciones, pues los denominadores se multiplicarían. Este denominador por este denominador. Teniendo en cuenta eso, más o menos quedaría así. Por cierto, antes de enseñarte cómo quedaría, recuerda que a esto ya no se le va a hacer nada, ya lo platiqué hace rato. Pues mira, quedaría de la siguiente forma. Este 2 de verde es técnicamente el factor que está multiplicando y es constante. Lo voy a multiplicar con el numerador. ¿Por qué lo multiplicas ya? Esa sería una buena pregunta. ¿Por qué lo multiplico ya? Pues la realidad es que esto técnicamente ya está... ¿Cómo podríamos decirlo? Ya hemos realizado todas las operaciones correspondientes y este 2 literal ya puede entrar aquí. ¿Por qué? Porque ya no se moverá nada en el numerador. Eso es lo genial. Bueno, casi nada. Entonces, notamos que el 2 está aquí, el 5 por el incremento, como habíamos acordado, está en el numerador, entre x más delta x más 5 por x más 5, que técnicamente eran los factores que comenté. Vuelvo a repetir, a esto no le hice nada. Ya está. Hasta aquí terminaría el paso 2. Ahora, hay algo ventajoso del paso 2 al paso 3. El haber hecho el álgebra necesaria en el paso 2 me permite en el paso 3, en el caso de la expresión racional, solo proponer el incremento en el denominador para cancelarlo. En la expresión irracional, en el paso 3 es donde empieza a haber álgebra. Eso es importante y es lo que caracteriza principalmente a una expresión racional de una expresión irracional. Eso está locochón, ¿no? A partir de aquí, entonces, pues, quiero comentarles un pequeño truquito, que no es truquito, simplemente, pues, hagan ley del sándwich muchas veces y se darán cuenta. Entonces, ¿qué me di cuenta cuando hice ley del sándwich muchas veces? Pues, cuando tenemos una expresión racional y hay que dividirla, una alternativa fácil para hacer esa división es que simplemente se multiplique al número por el que queremos dividir con el denominador que ya tenemos. Y listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues por eso puse delta x por el denominador y así pues lo pude cancelar tras. Con lo cual, en este primer término me queda 10 sobre los factores del denominador menos, y aquí pues solamente, pues como en este caso esto era una expresión, podríamos decirlo, de tipo entero, pues solamente lo dividimos entre el incremento. Teniendo en cuenta eso, pues ahora en esta expresión racional ya no hay que hacer nada. Ahora toda el álgebra se va a concentrar en esta expresión racional. Como podemos notar, ahora tenemos raíces en el numerador. Tendríamos que aplicar la racionalización.
Como en otros videos lo he platicado, como nos están dando el factor negativo, nosotros tendríamos que proponer el factor positivo. Por eso lo propuse aquí. Recordemos que esto de Rosita, con esto que está aquí, hará que se cancelen estas dos raíces y que este negativo se conserve. Ojo aquí. Sin embargo, en el denominador solamente será la multiplicación de delta x por todo este chormaredor, que es lo que tengo escrito aquí abajo. Ahora, quiero recordarte las claves de cómo se hace correctamente una racionalización. Recordemos que a esta raíz se va a cancelar debido al que se estará elevando a un cuadrado, y lo mismo acá. En el momento que se cancele, estos tres números estarán con un signo positivo dentro de un paréntesis, pero como el paréntesis precede de un signo positivo literalmente no existe, por eso los puedo escribir ya. Por eso les escribí x más el incremento menos 3, tal cual. Sin embargo, al quitar esta raíz, quedará un paréntesis pero con un signo negativo. Eso quiere decir que para poder quitar ese signo negativo necesito cambiar el signo de los números que hay dentro. Por lo tanto, empiezo a contar cuántos números tengo dentro de la raíz. 1, 2. Entonces tendría que cambiar dos signos. Eso quiere decir que si noto x es positiva y 3 es negativo. O sea que x deberá de determinar negativa y 3 positivo. Así que eso fue lo que quedó. Teniendo en cuenta eso, pues ahora empiezo a cancelar x con el negativo de x y negativo 3 con 3. Ahora lo que noto es que si todo esto ya se volvió 0, en el numerador solamente me quedaría el incremento. El incremento dividido entre el incremento pues literalmente da 1. Entonces ahora lo que haría sería proponer este 1 que tengo aquí, acá. En el denominador, por obvias razones, el 1 que tengo aquí pues multiplicado por este choro da este choro. Por eso ya no lo pongo. Entonces ya he terminado hasta este momento el paso 3 con ambas expresiones. ¡Genial! Ya hemos hecho toda la álgebra. En el paso 4, literal, solamente es quitar lo que dice delta x y ya. Por cierto, quiero decirles algo. Aquí me equivoqué al escribir. Puse x más delta x y aquí lo contradije. Pero no se preocupen. ¿Por qué no hay que preocuparse? Fácil. Cada que tengan nociones de errores falsos en mate, siempre pregúntense. Por ejemplo, en este caso, yo me pregunté, oye, 2 más 3 da 5 y 3 más 2 da 5. Ah, caray, pues da lo mismo. Entonces x más el incremento dará lo mismo que el incremento más x. Y deduje, ah, no, pues sí, ¿verdad? Y ya, por eso lo dejé así. Así que si llegan, entre comillas, a cometer errores que realmente no son errores, piensen en el por qué sí sería o por qué no sería y eso les dará mayor habilidad. Y bueno, continuando con el paso 4, debo de evaluar el límite cuando el incremento tiende a 0 de el paso 3. Lo que realmente se tiene que hacer aquí es quitar a todo lo que tenga el incremento, con lo cual en la primera función me quedaría 10 sobre x más 5 por x más 5 y en la segunda función me quedaría negativo 1 sobre 4 que multiplica a la raíz de x menos 3 más la raíz de x menos 3. Lo que tendría que hacer ahora sería lo poco de álgebra que me queda para hacer en este tipo de ejercicios. Y pues para ello, ¿cómo haría ese tipo de álgebra? Es bastante sencillo. Esto es el mismo número y se está multiplicando, y cuando la misma base se multiplica los exponentes se suman, por lo tanto quedaría x más 5 al cuadrado. En este caso estoy sumando este número con, curiosamente, el mismo número. O sea que tendría dos veces el mismo número. De ahí sale dos veces la raíz de x menos 3. 4 por 2 da 8 y pues técnicamente a este valor ya no le hago nada. Y listo, de aquí he obtenido la derivada por definición de esas dos funciones y sin complicarnos la vida tan gacho. Creo que me tardé más en el tratar de estar dando explicaciones que en otra cosa. Bueno, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse a Mates de Papel. Saludos.